Muy bien. La semana pasada, basándonos en el capítulo 55 de Isaías, dijimos que Dios es nuestro mejor refugio y establecimos una declaración que considero muy importante y muy básica en nuestra vida cristiana. Dijimos esto: antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. Y lo es porque Él puede saciar nuestra necesidad interior. Eso lo explicamos. Lo es porque podemos confiar en su sabiduría. No siempre vamos a entender todo lo que Dios hace, pero podemos confiar en Él. Y es nuestro mejor refugio también porque podemos esperar en su restauración. Nosotros creemos que al estar en Cristo, el dolor, la confusión y la tristeza no son para siempre. Podemos esperar la restauración de parte de Dios. Isaías escribió todo esto antes de que viniera la destrucción de Jerusalén y antes de que viniera también su restauración. Entonces podemos confiar en el Señor. Hoy vamos a continuar con ese mismo tema de Dios como nuestro refugio y vamos a analizar un salmo que refleja la experiencia de aquel que está viviendo en medio de la aflicción. La semana pasada revisábamos las palabras de Isaías y él predicó antes de que viniera la destrucción. Hoy vamos a revisar las palabras de alguien que se encuentra en medio de la aflicción. Vamos a examinar el Salmo 22 y aprenderemos el día de hoy que Dios es nuestro mejor refugio porque podemos clamar a Él desde la angustia. Vamos a leer Salmo 22, versículos 1 al 31. Dice la palabra de Dios de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estirman la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó.
De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Ese fue el Salmo 22, son los 31 versículos del Salmo 22. El Salmo 22 fue escrito por el rey David unos 1000 años antes de Cristo. Imagínate, 1000 años antes de Cristo. Este es un salmo mesiánico. Esto significa que es una profecía sobre el Mesías. En este salmo específicamente se describe proféticamente lo que serían los últimos sufrimientos de Jesús estando en la cruz. 1000 años antes de que sucediera, está diciéndose con una increíble precisión palabras, frases que Jesús pronunció, e incluso puede describir algunos de los dolores que él experimentó. Cuando tú y yo leemos este salmo, conociendo la historia y habiendo leído los evangelios, fácilmente podemos reconocer que aquí hay una descripción súper exacta de los últimos sufrimientos de Jesús. Incluso hay expresiones y situaciones súper precisas como estas. Por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dijo estas palabras, literales, estando en la cruz, y se escribió 1000 años antes de Cristo. Número 2, horadaron mis manos y mis pies. Se refiere a los agujeros que produjeron en las manos y en los pies de Jesús los clavos con que lo fijaron a la cruz. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si tú has leído el Evangelio, recordarás que los soldados romanos literal echaron una rifa sobre la ropa de Jesús. Número 4, dice, ellos me miran y me observan, mostrando cómo Jesús sufrió el martirio de manera pública y fue expuesto ahí en la cruz a toda la multitud que estaba presente. Es asombroso la precisión, lo exacto de toda esta descripción. Se escribió 1000 años antes de Cristo y está narrando a una persona, en este caso el Mesías, Jesús, que está en medio de la aflicción. Pero este salmo no solo describe al Mesías en su martirio. Este salmo también describe el reinado futuro del Mesías y su influencia sobre las naciones de la tierra, dando a entender cómo todos los que no son judíos iban a tener la oportunidad también de acercarse a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 27 y 28. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Desde entonces, desde los salmos, ya se estaba profetizando que los gentiles iban a tener acceso a la salvación, iban a poder tener acceso a Dios mismo a través de Cristo. Aquí estamos tú y yo representados, los de los confines de la tierra. Nos hemos vuelto al Señor. Le adoramos junto con nuestras familias y nos sometemos a su gobierno. Este salmo estaba hablando también de ti y de mí. Sin embargo, este salmo también nos permite encontrar un punto de identidad con el autor del salmo, porque aunque tengamos fe, todos hemos sentido en alguna ocasión como si estuviéramos desamparados por Dios y como si Él no escuchara nuestro clamor. El salmista lo puso de esta manera, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, dice el salmista, clamo de día y no respondes, y de noche también, y no hay para mí reposo. Así es como se sentía el salmista que escribió esta obra literaria 1000 años antes de Cristo. Pero curiosamente, así es como se sentía también el Señor Jesucristo estando en la cruz. Y yo creo que también así nos hemos sentido tú y yo más de alguna vez, desamparados por Dios. Nos podemos identificar con este salmo, porque todos hemos sentido eso más de alguna vez. Pero el salmo también puntualiza algo que yo quiero resaltar. Versículos 11 y luego versículos 19 y luego 20 al 21 dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Líbrame de los cuernos del búfalo. Me llama mucho la atención este fragmento que acabamos de leer. Y me parece muy interesante porque el mismo hombre que está sintiendo que Dios lo abandonó y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el mismo hombre que ahora está clamando a Dios por salvación. Por fin, ¿te abandonó Dios o escucha tu clamor? Esto es algo muy interesante. Lo que pasa es que el salmista sabía que sus emociones lo estaban traicionando y por esa razón él se sentía abandonado por Dios. No es que Dios lo hubiera abandonado, es que él así se sentía, porque muchas veces cuando tú y yo estamos en aflicción, nuestras emociones nos gobiernan y se desata una lucha dentro de nuestros pensamientos. Entonces, aunque el salmista se sentía abandonado por Dios, él clamó a Dios en fe y le dijo: no te alejes de mí, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada, sálvame de la boca del león. Él no le hizo caso a sus emociones. Él clamó a Dios en fe, y es algo que tú y yo tenemos que hacer también. Ahora, Jesús también estaba en angustia. Y aún así, estando en angustia, él clamó al Padre Celestial. Tú y yo también, cuando estemos en angustia, aunque sintamos que estamos abandonados por Dios, aunque sintamos que Dios no nos escucha, aunque sintamos que es por demás elevar delante de Él nuestras oraciones, tú y yo tenemos que aprender a clamar en fe desde la angustia. El Señor es tu mejor refugio durante la angustia. Este salmo también nos enseña que aunque nos sintamos como nos sintamos, no debemos permitir que la angustia y el dolor ahoguen nuestro clamor al Dios del cielo. Nos sintamos como nos sintamos, no debemos permitir que la angustia y el dolor ahoguen nuestro clamor al Dios del cielo. Este salmo es un salmo que nos inyecta esperanza, porque dice, versículos 22 al 26, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Qué significa esto? No me voy a quedar así para siempre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Si pensamos en Jesús, entonces estamos o podemos relacionarlo con su resurrección. Aunque Él estuviera crucificado, Él sabía que no se iba a quedar ahí. Y esto nos da esperanza, porque tú y yo, aunque estemos pasando por angustia, no nos vamos a quedar así para siempre. Verso 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó.
De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Este es un salmo que nos ayuda a proyectar un futuro en fe. A no quedarnos detenidos en medio de la situación que estamos viviendo, sino que podamos esperar que el Señor va a obrar, va a intervenir en nuestras vidas y finalmente vamos a salir de este estado de aflicción. Aquí nosotros aprendemos que aunque estemos viviendo momentos difíciles, no debemos perder la esperanza de que Dios todavía está obrando en nuestro favor y no nos abandonará. Es lo que nos enseña este salmo. Este salmo nos enseña a no perder la esperanza y a alabar a Dios en fe, sabiendo que, número uno, Dios no minimiza ni menosprecia nuestra aflicción, para nada. Número dos, Dios no esconde su rostro de nosotros cuando estamos afligidos y clamamos a Él. Número tres, Dios oye nuestro clamor, pone atención a lo que nosotros le decimos. Número cuatro, la mejor razón de todas es esta, que al final ganamos. Porque fíjate lo que dice el versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Al final ganamos, amados. No nos vamos a quedar en esta situación para siempre. Ahora, quizá algunos de los presentes se pueden identificar con este salmo, porque tú también estás viviendo aflicción ahora mismo y a lo mejor tú también te has sentido hasta cierto punto abandonado por Dios, desamparado por Él, porque no hay respuesta aparente de parte de Él para tus necesidades. Es como si Dios no estuviera prestando atención a tu clamor. Así se sentía el salmista, así se sentía Jesús y así nos hemos sentido muchos de nosotros. Quiero decirte, no permitas que la angustia ahogue tu clamor. Te animo a que a pesar de la angustia mantengamos la esperanza. El salmista se refugió en Dios estando en la angustia. Jesús se refugió en el Padre Celestial estando en la angustia. Y tú y yo también podemos hacerlo. Jamás debemos olvidar esta verdad central que estamos compartiendo en medio de esta serie. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. Repítalo conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. La semana pasada dimos 3 razones del por qué. Hoy quiero dar otras 3 que encontramos en este salmo específicamente. Número 1. Dios entiende nuestras aflicciones. Es la primera razón el día de hoy. Cuando tú y yo estamos pasando por aflicción, una tendencia general es a sentir que nadie nos entiende. Que tú y yo estamos solos ante esta situación, que somos los únicos cargando la carreta, incluso que estamos abandonados por Dios mismo. Es natural sentir eso, pero la palabra de Dios no solo nos demuestra que Dios está con nosotros siempre, la palabra de Dios también nos demuestra que Él entiende cómo tú y yo nos sentimos. Por eso el salmista lo plasmó en estos primeros 2 versículos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no me escuchas? Fíjate cómo lo dijo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué no me escuchas? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo.
O sea, estas palabras están describiendo a un hombre que literal está clamando a Dios de día y de noche y siente que no hay respuesta a sus oraciones, que Dios no le escucha, que Dios está lejos de su salvación, que Dios está lejos de sus palabras, que Dios está lejos de su clamor. Ahora, estas palabras están en la Biblia para que tú y yo nos demos cuenta que ese sentir que a veces tú y yo tenemos es normal en un ser humano afligido. Y si de repente tú has pensado así, te has sentido así, y luego viene el enemigo y te condena y te dice, no, tú no tienes fe, Dios, ¿cómo te va a ayudar si no confías en Él? Quiero decirte que ese ataque del enemigo es para deprimirte más. Pero si estas palabras están en la Biblia, es para que nos demos cuenta que es normal sentirnos así cuando estamos afligidos. Ahora pregunta para ti. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Como si Dios no prestara atención a tus oraciones? Pues este salmo nos deja ver que tú no eres el único que se ha sentido así. Este salmo nos deja ver que el salmista se sintió así y este salmo nos deja ver que Jesús también se sintió así. Acuérdate que es un salmo mesiánico. ¿Y sabes qué? Yo también me he sentido así muchas veces. Y como ya te había dicho, esta fue la misma experiencia que Jesús tuvo en la cruz. Se sentía abandonado por el Padre Celestial. Fíjate cómo lo dijo, Marcos 15:34 lo registra. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, gritó, sacó fuerzas de donde no tenía para clamar a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto nos enseña algo maravilloso. Nos enseña que Jesús entiende tu sentir cuando estás pasando por aflicción. Jesús entiende, incluso cuando tú piensas que Dios te ha abandonado, te entiende. ¿Y sabes por qué te entiende? ¿Y sabes por qué lo sabe? Porque Él experimentó lo mismo. Esta situación convierte a Jesús entonces en nuestro mejor sumo sacerdote, nuestro mejor intercesor. ¿Sabes por qué? Porque nos entiende. Sabe lo que sientes cuando estás afligido. Sabe lo que piensas cuando estás pasando por la dificultad. Y precisamente por eso Hebreos capítulo 4 verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acuérdate, una doble negación es afirmación. En realidad está diciendo, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y luego sigue diciendo, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús pasó por las mismas situaciones que tú y que yo para entendernos a ti y a mí. Todo esto nos enseña, amados, que Jesús no solamente se hizo carne para salvarnos. Jesús también se hizo carne para entendernos. Para que cuando tú y yo llegamos delante de Él con una aflicción, cuando tú y yo llegamos delante de Él porque hemos pasado por una tentación, cuando tú y yo llegamos delante de Él con ese sentir de que tal vez Dios no me está escuchando, entonces Jesús entiende exactamente aquello por lo que tú estás pasando. Jesús experimentó el fuego de la tentación. Jesús experimentó el dolor de la traición. Jesús experimentó la tristeza de perder seres queridos, así como tú también lo has sentido y como yo también lo he sentido. Jesús experimentó el acoso de la persecución, como tal vez algunos lo han sentido. Todo lo vivió Jesús. Por lo tanto, todo puede entenderlo. Así que si tú estás en aflicción, quiero que sepas que Dios es tu mejor refugio, porque Él entiende y Él comprende tu dolor. Él entiende y Él comprende tus tentaciones. Él entiende y Él comprende tus aflicciones. Él entiende y Él comprende tus angustias. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. En primer lugar, porque Él entiende nuestras aflicciones. Número 2, antes, durante y después de la aflicción,
Dios es nuestro mejor refugio en segundo lugar, porque Dios escucha cuando clamamos a Él. Amados, cuando estamos en angustia, corremos el riesgo de ser engañados por nuestros pensamientos y por nuestras propias emociones que nos hacen creer que estamos abandonados por Dios, tal como lo vivió el salmista, tal como lo vivió Jesús. Pero allí, exactamente allí, es cuando tú y yo tenemos que apelar a la fe. Por eso el salmista, a pesar de sentirse abandonado por Dios, dijo estas palabras. Versículos 11 y luego versículos 19, 20 y 21. No te alejes de mí. El mismo que está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Ahora dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El mismo hombre que dijo, ¿por qué me has desamparado? Es el mismo hombre que ahora dice, no te alejes de mí, líbrame y sálvame. Amados, no podemos dejarnos llevar por las apariencias ni por las emociones. No podemos dejarnos traicionar por la mente. Debemos aprender a clamar a Dios en fe, a levantar la voz en oración independientemente de lo que sintamos o pensemos. Tal como lo hizo Jesús en la cruz. Él estaba en la cruz sintiéndose igual que tú y que yo en algunos momentos, abandonado por Dios, pero aún así Él clamó. Y sí, dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero también dijo otras cosas. Mira lo que clamó. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Estas palabras nos enseñan que aunque estemos pasando por aflicción y sintamos como que Dios nos ha abandonado, tú y yo debemos sobreponernos y en fe clamar a Dios. Pero qué interesante que Jesús en su angustia, en lugar de clamar por ayuda y rescate para él, lo que hace es pedir perdón por sus verdugos. Esto nos enseña entonces que nuestras aflicciones no nos dan derecho a guardar rencor dentro de nuestro corazón. Y que aunque tú y yo estemos viviendo aflicciones, debemos perdonar al que nos ha ofendido. La otra cosa que Jesús clamó estando en la cruz es esta. Versículo 43, Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, es decir, allí murió. Amados, cuando tú y yo sintamos que la aflicción nos ahoga, lo mejor que podemos hacer es arrojarnos en fe a los brazos del Señor y confiar en su cuidado. Por eso Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Habrá más de una ocasión en la que tú y yo sintamos que nuestras manos no pueden controlar todo lo que ocurre en nuestras vidas. En esos momentos tenemos que arrojarnos a las manos de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dios nos escucha cuando estamos en aflicción y clamamos a Él. Por esa razón la palabra de Dios nos instruye de esta manera. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, amados, si alguno de los presentes siente que tu mente y tus emociones te están traicionando y sientes como que Dios no presta atención a lo que tú sientes o a lo que tú necesitas, en fe, decídete a clamar a Dios sabiendo que Él te escucha. Clama por tu salvación como el salmista. Clama para perdonar, aunque estés en aflicción como Jesús lo hizo. Es más,
Clama pidiéndole a Dios que perdone a aquellas personas que te están afligiendo, como Jesús lo hizo. Clama para encomendar tu vida en las manos de Dios cuando sientas que tú ya no puedes controlar todo lo que pasa. Si sientes que esto que estás viviendo es algo más allá de lo que tú puedes controlar, es tiempo de encomendar tu vida al Señor, porque lo que tú no puedes controlar, Dios sí lo puede controlar. Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Más de una vez vas a sentir que tú ya no puedes controlar todo lo que pasa. En ese momento es el momento de encomendar tu vida, tu ser entero, al Señor, como Jesús lo hizo. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. En tercer lugar, porque Dios nos ha acompañado siempre. Cuando tú y yo estamos pasando por la más cruel de las aflicciones, y cuando tú y yo sentimos que nos traicionan nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, siempre es bueno recordar la compañía de Dios en el pasado. Por eso el salmista escribió, Salmo 22, versículos 9 al 10, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Fíjate la figura que el salmista está dibujando en tu mente y en la mía. Verso 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El salmista está reconociendo el cuidado de Dios desde sus días más indefensos, desde la concepción incluso, desde el nacimiento, desde la lactancia, en los momentos más frágiles de su vida, cuando él simplemente no tenía control de nada, el salmista reconoce que si está vivo es por el cuidado de Dios. Amados, ¿qué hay más indefenso que un bebé? ¿Qué hay más frágil que un recién nacido? Cualquier otro ser viviente de la creación podría sobrevivir en la naturaleza. Un coyote que nace en el monte va a sobrevivir sin la ayuda o sin el cuidado de un ser humano. Pero el ser humano recién nacido es tan frágil que si no tiene quien lo cuide, va a morir. El salmista reconoce que en aquel momento de su mayor fragilidad fue Dios quien lo acompañó y lo cuidó. ¿Por qué no cuidaría de él ahora? Esto es importante, porque si Dios nos cuidó ayer, si Dios tuvo cuidado de nosotros en los momentos más frágiles de nuestra vida, en el vientre de nuestra madre, en el nacimiento, en la época de la lactancia, cuando nos amamantaba nuestra madre ante su pecho, Dios proveía su protección para nosotros. ¿Por qué no habría de cuidarnos hoy y siempre? Por eso el rey David, hablando de la compañía de Dios, escribió un salmo y él dijo esto. Salmo 23, versículos 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjate que la clave es que sea Dios tu pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amados, cuando el Señor es nuestro pastor, Él nos acompaña en todas las jornadas de nuestra vida. Cuando el Señor es nuestro pastor, tú y yo podemos confiar de que nada nos faltará.
aún en la aflicción. Cuando el Señor es nuestro pastor, Él mismo se encarga de que nuestra alma tenga reposo en esos días tormentosos. Cuando el Señor es nuestro pastor, tú y yo somos alentados y podemos sentirnos seguros junto a Él. Por eso es que antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. Quiero recordarles las 3 razones del por qué antes, durante y después de la aflicción Él es nuestro mejor refugio. En primer lugar, porque Él entiende nuestras aflicciones. En segundo lugar, porque podemos entender que Dios nos escucha cuando clamamos a Él. Y en tercer lugar, porque Dios nos ha acompañado siempre, siempre. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. Quizá el día de hoy, aquí entre nosotros, haya quienes están en el medio de la angustia. No es como que la ves venir, ya estás ahí. Porque a lo mejor estás en pleno tratamiento médico, a lo mejor recibiendo quimioterapias, radioterapias, a lo mejor recibiendo tratamiento para poder atacar alguna situación ahí en tu organismo. A lo mejor estás en medio de la angustia porque estás esperando esa cirugía riesgosa que pone tu vida en peligro y estás allí en el medio de la angustia porque estás en ese proceso. O a lo mejor estás en el medio de la angustia porque estás en pleno proceso legal ante un pleito, alguna situación en la cual podrías perderlo todo y eso te hace sentir increíblemente angustiado. O a lo mejor estás en medio de la angustia porque estás en pleno conflicto matrimonial y parece que esto no se arregla. Parece que las cosas van a peor. O a lo mejor estás en pleno medio de la angustia porque estás en el mero proceso de la dificultad con alguno de tus hijos que quizá están desviados del camino. Yo no sé cuál sea tu situación, pero lo que sí sé es que en estos momentos de aflicción, cuando uno se siente abandonado por Dios, tenemos que recordar que Dios entiende nuestras aflicciones, que Dios escucha nuestro clamor y que Dios nos ha acompañado siempre. ¿Por qué no habría de acompañarte ahora? Quiero invitarte a levantar tus 2 manos ahí donde estás, lo más alto que puedas. Y nada más dile: Dios mío, tú sabes cómo me siento. Tú sabes por lo que he estado pasando. Y solamente tú puedes ayudarme. Señor, tú eres mi mejor refugio. Tú eres mi mejor refugio. Porque tú me has acompañado siempre. Has estado conmigo todos los días de mi vida. En mis mejores momentos, pero también en los peores. Y yo sé que tú escuchas mi clamor. Aunque mi mente me traicione, aunque mis emociones me traicionen, yo sé que tú escuchas mi clamor. Y tú entiendes las aflicciones por las que yo estoy pasando. Así con tus manos levantadas, dile: Dios mío, por favor, fortaléceme en medio de esta situación. Por favor, fortaléceme en medio de la angustia. Te necesito más que nunca. Fortalece mi ser. Te deseo. Y amados, mientras ustedes están con sus manos levantadas y el grupo de alabanza sigue ministrando, déjenme orar por ustedes el día de hoy. Padre Santo, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos aquí congregados. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que cada uno de ellos sean fortalecidos por ti en medio de la situación que están viviendo. Que puedan saber, que puedan sentir, que puedan experimentar tu compañía en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, y que sepan que no están solos, que no están abandonados por ti.
Amados, pónganse de pie, levante sus dos manos en alto y dígale: Dios mío, aquí estoy. Tengo mis manos levantadas, necesitado estoy de ti.